En primer lugar, gracias a la AMG por la invitación, gracias doctora Bielsa y a los coordinadores Ricardo, José Luis, y no quería dejar pasar la oportunidad para decirle a Maribí y a Tamayo la calidez con que somos recibidos, lo bien que nos tratan y las gracias que les damos desde lo más profundo. Parece que el doctor De Jong, que también fue mi alumno, pues me copia y me dice, antes de hacer cualquier tratamiento, antes de llamar al endoscopista, antes de llamar al cirujano, antes hay que tener paciente. Y este curso son urgencias en gastroenterología. Entonces, la meta primaria es tener a mi paciente, resucitarlo, ponerlo en buenas condiciones, atender las comorbilidades. Y luego ya pensaré muy científicamente en cómo estudiarlo, diagnosticarlo y tratarlo. Pero primero, mi paciente. Y esto, por favor, que no se nos olvide. En diverticulitis aguda podemos tener básicamente dos campos de efecto que ahora veremos. Pero antes de nada yo quisiera decir, ¿qué es un divertículo? Bueno, un divertículo es una herniación adquirida. ¿Hay divertículos congénitos? Sí, pero son verdaderos. Estos divertículos de los que vamos a hablar son divertículos falsos, porque solo tienen mucosa y serosa y están desprovistos de musculares. Y esto en la fisiopatología de las complicaciones es muy importante. Estas formaciones saculares emergen a través de zonas débiles. Estas zonas débiles se forman por donde penetran los vasos sanguíneos para irrigar a la muscular y dejan una zona donde la presión fácilmente se transmite a través de mucosa y serosa. La presencia, pues, de simplemente divertículos en el colon recibe el nombre de diverticulosis. La inflamación, con o sin infección, y la micro o macro perforación de un divertículo recibe el nombre de diverticulitis. Si hablamos de diverticulitis, cuando hay inflamación, sobre todo con o sin infección, pero con inflamación y micro o macro perforación. La diverticulitis aguda complicada, que es el tema que nos tocó exponer, se caracteriza por la presencia o de un absceso, o de perforación, o de una fístula u obstrucción colónica como resultado de un cuadro agudo de diverticulitis. Recordar que en amplios estudios post-mortem se ha demostrado siempre micro o macro perforación del divertículo en todos los casos de diverticulitis. Solo del 10 al 25% de pacientes con enfermedad diverticular, con diverticulosis, desarrollará diverticulitis. Y de ellos, solamente el 15% tendrá complicaciones. En Estados Unidos se acerca al $500,000 de hospitalizaciones anuales con un gasto de $8,000 millones anuales en esta enfermedad. Hoy en día se considera una enfermedad frecuente y se ha asociado a cambios higiénico-dietéticos, las teorías de Burkitt, etcétera, etcétera, de pasarnos de la torta a la hamburguesa y del taco al hot dog, han propiciado una disminución de la fibra en nuestra dieta. Ahora que queremos ser más americanos que nunca, pues que el pan sea muy blanquito, que el azúcar sea refinada, etc., etc. Cuando nuestra dieta original hispano-mexicana es maravillosa, pero bueno, hemos ido cambiando. En menos del 10%, la enfermedad afecta a personas por debajo de los 40 años de edad, aunque estando platicando con nuestras últimas estadísticas, sea de Torreón o sea del Hospital Español, esta cifra está incrementando en forma anual. Y ahora yo les diría que en hospitales de nuestro país se está acercando cada vez más al 20 en gentes menores de 40 años de edad. Y esta gente probablemente sí ha tenido un cambio en la dieta, porque ya les toca recientemente. Sin embargo,
En 50-70% por arriba de 80 años se sigue presentando la enfermedad diverticular. Y en estos, la introducción de fibra o de cambio de dieta no ha demostrado que disminuya o que baje la incidencia de enfermedad diverticular. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad diverticular? Bueno, de la diverticulitis aguda tenemos dos grandes grupos: la diverticulitis no complicada y la complicada. La complicada se puede presentar como perforación, como absceso parietocólico contenido, como peritonitis generalizada, como fístulas o como abscesos lejanos. Las complicaciones menos frecuentes son hemorragia, estenosis y obstrucción. ¿Cuál es la fisiopatología de la diverticulitis? Bueno, todo gira en torno a la micro o macro perforación del divertículo, uno o más, en el aumento de la presión dentro de la luz colónica. Este aumento de presión dentro de la luz colónica se va a transmitir en forma directa hacia el divertículo, que recuerden no tiene la protección de la capa muscular, por lo tanto la presión le llega con mayor aumento. Esto puede producir cambios inflamatorios y puede producir necrosis, y todo ello va a derivar en perforación diverticular. Las complicaciones van a ser secundarias al tiempo en que yo me tarde a hacer el diagnóstico, a las condiciones generales del paciente, si mi paciente es un inmunocomprometido a tener mayores riesgos, o si tiene comorbilidades también. La diverticulitis aguda simple, afortunadamente, es la más frecuente. Es la obstrucción del cuello de un divertículo o más, con presencia de edema, presencia de inflamación, que es un requisito indispensable, con o sin infección. Esto disminuye la oxigenación tisular y hace que el divertículo pueda perforarse y llevar a microabscesos que en general son localizados, son de extensión localizada, son pequeños y son autolimitados. Se manejan todos ellos como paciente externo, no requieren de hospitalización, y el uso de antibióticos en este grupo de pacientes está en debate. La cirugía no está indicada, a menos de que mi paciente sea un paciente inmunocomprometido y o que no responda al tratamiento y o que tengan comorbilidades serias, pero la mayoría de ellos tienen una respuesta que podemos catalogar como excelente. En cambio, la diverticulitis complicada es otro asunto que merece otro tipo de consideraciones y un tratamiento diferente. Tiene un amplio espectro de complicaciones, como vimos hace dos transparencias, desde abscesos pericólicos o abscesos distantes, subfrénicos, pélvicos, hasta perforación con peritonitis generalizada, con peritonitis hasta fecal, con sepsis y con complicaciones como esta enfermedad diverticular pélvica llamada de Morgenstern, que fistuliza, es sañosa y que debe siempre diferenciarse con la enfermedad de Crohn, ¿verdad, doctor Yamamoto? Dice que dijo que sí. El tratamiento depende, pues, de las condiciones generales del paciente y del grado de contaminación y de la infección del peritoneo. La severidad, desde el advenimiento de la clasificación de Hinchey, se entiende mucho mejor. ¿Qué es la clasificación de Hinchey? Les puse hasta abajo que es una clasificación basada en hallazgos quirúrgicos, que gracias a Dios el advenimiento del ATAC pudo subdividirla y categorizarla adecuadamente sin ir a cirugía, y ha permitido al clínico separar la diverticulitis complicada de la no complicada. Hinchey dice que el estadio 1 presenta inflamación colónica más absceso o flegmón, generalmente de extensión limitada y contenido. El estadio 2 se caracteriza por inflamación colónica más absceso retroperitoneal más o no absceso pélvico.
El estadio 3, lo mismo, más peritonitis purulenta. Y el 4, más peritonitis fecal. Y esta clasificación se ha mantenido, pero afortunadamente el advenimiento de la tomografía axial nos ha cambiado el panorama y nos ha permitido distinguir perfectamente la diverticulitis no complicada, la cual presenta signos radiológicos de diverticulitis aguda con engrosamiento de la pared colónica, inflamación de la grasa pericólica, burbujas de aire pegadas al borde del colon, sin evidencia de aire libre distante, ni abscesos distantes, ni fístula, ni obstrucción o peritonitis. En cambio, la complicada, que es el estadio 2, se caracteriza por existencias de signos tomográficos de diverticulitis con absceso o abscesos, fístula, obstrucción, peritonitis, líquido libre en cavidad abdominal abundante y aire distante, y todo esto intra o retroperitoneal. Entonces, gracias a la tomografía podemos tener un mucho mejor panorama clínico para tomar decisiones. La TAC tiene una sensibilidad del 80 al 90%, con una especificidad del 90 al 100%, y los hallazgos más comunes son grasa pericólica inflamada o infiltrada, como le quieran decir, del 98 al 100%, pared intestinal engrosada del 70 al 90%, absceso pericólico 35 a 50%, signos sugestivos de peritonitis y signos de obstrucción colónica, con los porcentajes ahí mencionados. ¿Qué hay sobre el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido es una herramienta obviamente muy útil, pero es un método obviamente no invasor, que es más barato que cualquiera de los demás, que en general tiene una disponibilidad amplísima, con una buena sensibilidad y especificidad por arriba del 80%. Sin embargo, el clínico es avesado, es bueno, y ha visto que el ultrasonido ha sido desplazado por la tomografía como primer herramienta de estudio diagnóstico. ¿Cómo se caracteriza clínicamente la diverticulitis aguda? Bueno, dolor abdominal, la famosa apendicitis izquierda, con rebote, lo cual indica cierto grado de compromiso del peritoneo. Fiebre, leucocitosis y aumento en la PCR son datos que frecuentemente se presentan en personas inespecíficos. La presencia de síntomas urinarios debe alertarnos a la posibilidad de un absceso pélvico, y la hematuria de una fístula colon-vesical. La radiografía de tórax puede mostrar aiso diafragmático, y la simple de abdomen, ileo y aire fuera de los lugares del tracto digestivo que puedan hacer sospechar abscesos. El tratamiento, como ya les mencioné, depende de la gravedad de las complicaciones. Por suerte, la gran mayoría es suficiente con manejo conservador. Sin embargo, cuando existe diverticulitis complicada, son indispensables los manejos multidisciplinarios. Y a veces, o muchas veces, terminamos con el manejo quirúrgico, cada vez menor. Son candidatos a manejo ambulatorio los pacientes con estadio 1 Hinch o TAC, sin síntomas sistémicos y sin ninguna comorbilidad. El manejo incluye una dieta baja en residuo, está en debate muy amplio el uso de antibióticos, de hecho presentan exactamente los mismos números que manejados con placebo, pero cuando el criterio del médico, guiado en datos clínicos, hace sospechar que se van a necesitar antibióticos, hay que cubrir E. coli y Bacteroides fragilis con amoxiclavulánico o bien una quinolona y metronidazol. El uso de rifaximina no ha mostrado diferencia estadística y los probióticos no han mostrado utilidad en diverticulitis. A las 72 horas se debe evaluar al paciente y debe haber tenido una mejoría importante. Si el paciente no ha mejorado, hay que hospitalizarlo, ponerlo en ayuno, líquidos intravenosos, antibióticos intravenosos con cobertura para gram negativos y anaerobios
y analgésicos de preferencia no opiáceos. Aproximadamente del 80 al 90% de los pacientes con diverticulitis aguda tipo 1 mejorarán con el tratamiento ambulatorio o con la hospitalización. Cerca de un tercio de los pacientes con GINCHIP 3 o 4 requerirán intervención quirúrgica, pero si presentan perforación libre, obstrucción persistente que no sea de tratamiento médico, abscesos que no son factibles de drenaje percutáneo, fístula o fístulas y deterioro clínico en presencia de un manejo adecuado. La tendencia actual en el manejo quirúrgico ha dado un cambio total. Ha virado desde métodos de apertura de abdomen, laparoscopías abiertas, etcétera, hasta métodos mínimamente invasores y métodos sumamente conservadores. Todos ellos tienden a mantener la continuidad intestinal, que es la meta más importante en enfermedad diverticular. Esto se ha logrado gracias a los avances en el tratamiento médico, antibióticos, al desarrollo de técnicas de intervención radiológica que han venido a cambiar nuestra terapéutica, a la nutrición parenteral, importantísima, y a la aparición de unidades de cuidados intensivos. Los métodos más usados son los siguientes: lavado peritoneal guiado por tomografía, laparoscopia y lavado peritoneal, y punción guiada por ultrasonido y o tomografía. Yo creo que actualmente la tomografía tiene el lugar preponderante. Actualmente el lavado peritoneal es útil para peritonitis purulenta. En cambio, el drenaje percutáneo es el de elección para abscesos abdominales. Hoy en día es la estrategia preferida y son mínimamente invasoras y afortunadamente se pueden usar como tratamiento inicial de la diverticulitis complicada, lo cual va a evitar que muchos de estos pacientes fueran mandados inmediatamente a cirugía. La cirugía juega un papel principal en aquellos pacientes que no han obtenido beneficio con el tratamiento médico o con los tratamientos de mínima invasión. Sin embargo, no es el propósito de esta presentación discutir cuáles son las técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada caso, sino el propósito es señalar que todos los datos actuales, todos los artículos, todas las guías tienden a que hay que preservar la continuidad intestinal cuando sea posible y evitar hasta donde se pueda los estomas y las cirugías en varios miembros. Muchas gracias.